En el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional, México fue colocado en el lugar 100 de 182 países. Y el senador García Cervantes hacía una serie de reflexiones sobre los instrumentos internacionales, sobre el problema de la OECD, de la ONU, del Banco Mundial, sobre cómo la corrupción mina y daña a la economía de los países. Pero la corrupción es un término, decíamos Ricardo, muy amplio. Déjame usar un ejemplo que alguna vez me comentó Guillermo, acerca de este sujeto que de pronto, bueno, nunca tuvo nada, de pronto tiene un cargo público y a los 3 años ya tiene un montón de propiedades. Alguien diría, bueno, simplemente el señor se enriqueció, el señor cometió cohecho, el señor recibió dádivas indebidas, el señor abusó de la autoridad, pero ya hay delitos tipificados, ya hay conductas tipificadas como delitos que combaten esto. Pienso, por ejemplo, en el enriquecimiento ilícito al que tú te referías. Ya existe este tipo en el Código Penal. Está bien redactado, yo lo veo impecable. ¿Por qué no se aplica? Bueno, a mí me parece que ese es un poco el tema. En la pregunta inicial, si teníamos que optar entre si es mala la ley, si es que el que la debe aplicar no la aplica, si el juzgador no juzga y sentencia, o si es cultural. Bueno, yo estoy de acuerdo con Guillermo, yo creo que es de todo. ¿Por qué no se aplica? Hombre, pues por falta de voluntad política, por falta de una verdadera vocación por hacer del derecho o el imperio de la ley una forma de vida. Es que no es solo el que exista la ley, es que quien viola la ley debe recibir la sanción que la propia ley establece. Yo quiero preguntarme cuántas investigaciones de servidores públicos hay sobre enriquecimiento ilícito, lo decía Guillermo muy bien. Si yo en el barrio todos reconocíamos que cuando íbamos a jugar fútbol ni tenis ni para tenis tenías, y ahora resulta que tienes un rancho ganadero porque tienes 2 años de regidor. Bueno, pues la presunción es clara, te estás enriqueciendo ilegítimamente de un cargo. Hombre, de ahí se derivaría una investigación. Y el hecho de que no se lleve a cabo la investigación significa complicidad del gobernador, del procurador, de los jueces. Porque dicen, bueno, ahora te toca a ti y luego me toca a mí. ¿Cuál sería la idea? Tú eres un senador por Querétaro, has estado muy involucrado en tu estado. No pienso en Querétaro, pero pienso en cualquier estado de la República. ¿Cuál es la lógica? Mira, yo lo que veo aquí es que, bueno, pues de alguna forma hay un contubernio, hay una, pues qué vergüenza decirlo así, pero hay una norma no escrita que dice que perro no come perro. Entonces, desde esa perspectiva, sí ha faltado, coincido con Ricardo, esa voluntad política, y ante la falta de esa voluntad política es que él mismo ha propuesto, y yo lo apoyo, una iniciativa para crear una fiscalía autónoma, independiente, que no tenga que rendirle cuentas a los ejecutivos, porque este es parte del problema, el mismo diseño institucional. Es decir, en el caso del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública depende del presidente, y digámoslo así, los corruptos también dependen del presidente. Entonces vivimos en un error en el que, ¿cómo voy yo a desenmascarar a alguien de mi propio gobierno? Y entonces ahí donde simplemente se están dando las salidas, se le destituye, se va para su casa y no pasó nada. Y el mensaje que entonces envías es, pues sé corrupto, enriquécete y no pasa nada. Entonces yo ahí coincido, pero yo preferiría que él te explicase un poco más de cómo ese diseño institucional debiese cambiar para que entonces con toda la autonomía y ya con toda la convicción se pueda combatir de mejor manera. Déjame saltar a otro tipo penal, para hablar más tarde de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El tema, por ejemplo, de diseño de leyes, el tema de cohecho. Si de pronto a un funcionario público yo le ofrezco una dádiva para que haga o para que no haga, lo sabemos él y yo no lo voy a denunciar porque resulta que la pena es igual para mí particular, si lo hiciera en papel particular, que para el funcionario. El funcionario no va a denunciar a mí, no me denuncia porque entonces los dos iríamos tras las rejas. Entonces, ¿cómo tendremos que diseñar la forma de hacer un tipo más afinado de cohecho? ¿O es un tema mundial que debe preocuparnos en todo el mundo? Bueno, yo creo que preocupa en todo el mundo, a unos más y a otros menos, un poco dependiendo del ranking también de percepción de corrupción y con todo lo que correctamente decía el senador Guillermo Tamborrell,
que tiene que ver con el diseño institucional y tiene que ver con, pues, con muchos factores, pero en este caso puntual y concreto del cohecho, es muy difícil que para materializar la acción o la inacción por la cual se da el cohecho quede entre dos. Normalmente hay o subalternos o superiores que pueden darse cuenta que algo que debía haberse hecho no se hizo, y ahí puede generarse rápidamente el conocimiento del mismo. Hoy hemos modificado la legislación porque esto va evolucionando y la tenemos que ir actualizando, y estamos de alguna manera estimulando al denunciante anónimo, dando de alguna manera alguna protección. Estamos estimulando también que este prestador de servicios o de bienes que al entrar en contacto con un funcionario corrupto y le pide el diezmo, que ahora ya está en el doble, ya piden el 20, pues hombre, él pueda denunciar y en la denuncia vaya a la defensa de sus propios intereses, es decir, es que yo soy un empresario honrado y que yo tengo bienes o servicios que el Estado requiere y estoy participando honestamente en una licitación y el tipo me ha pedido. Y bueno, tener una especie de plus de aquella empresa en la que se tenga antecedentes de una conducción honesta en su comportamiento con el Estado. Eso ya está en la ley ahora, pero es muy novedoso. Es digamos que lo que recién acabamos de aprobar en el Senado y todavía no termina de pasar por los diputados. Y además de esto, tú hablas de procuraduría, de una procuraduría autónoma. Tendría que ser varias procuradurías, supongo, una por cada estado. Ah, sí, por supuesto, porque mira, y además qué bueno que lo mencionas. Yo creo firmemente que hemos avanzado en el tema de transparencia y rendición de cuentas y por lo tanto en abatir la corrupción a nivel federal. Pero lo que está ocurriendo en los estados es verdaderamente, pues yo no sé si llamarlo patético. Ahí la rendición de cuentas simplemente no se da, la transparencia no existe. Son verdaderos reyesuelos los gobernadores hoy. Entonces yo sí me pronuncio para darle facultades a una procuraduría, digamos, a nivel federal, que desde luego tendrá que atender el gobierno federal, pero también, y este es un punto de vista muy personal, también que tenga la posibilidad de auditar y de revisar y de perseguir el delito en el ámbito de los estados y municipios. Y aquí entraríamos a otro problema. ¿Cómo blindamos esa procuraduría? Porque esta procuraduría dice, bueno, ya no recibo órdenes del gobernador. Ya el gobernador no me dice, este sí, ya este no. Pero a lo mejor los particulares sí me lo dicen. Y a lo mejor yo, procurador autónomo, decido recibir de aquí para no pegar y de aquí para sí pegar. ¿Cómo blindamos esa procuraduría? Bueno, nunca habrá forma, Gerardo, Guillermo, nunca habrá forma de contemplar en la ley la totalidad de la casuística. No se puede poner en la ley normas para el 100% de los casos actuales y prevenir la evolución y los casos futuros. No es posible. Pero si acudimos a las mejores prácticas de combate a la corrupción en los países en los que, aún estando en una percepción de corrupción y en una corrupción real peor que nosotros, ahora están no solo muy por encima de nosotros, sino que se están beneficiando de los efectos de haber combatido correctamente la corrupción y están en niveles de competitividad, como bien decía Guillermo, en niveles de crecimiento, ya sin el lastre de la corrupción, superiores a los nuestros. ¿Cuál es esta? Y ya lo anunciaba yo. Se empieza a generar una teoría del derecho internacional de que los delitos de corrupción son contra la economía nacional y probablemente también tiene que ver con obligaciones de carácter internacional porque vulnera y violenta y corrompe también sistemas o circuitos de carácter multinacional. El propio sistema financiero es globalizado, es internacional, lavado de dinero se da no solo en un país, sino en un circuito financiero internacional y yo diría global. Pues considerada así, la fiscalía que yo propongo, es decir, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, es una Procuraduría Nacional que no va a tener las limitaciones competenciales de que yo tengo que detenerme a investigar en Coahuila cómo se hizo toda una maquinación y un fraude que involucra al sistema bancario, que involucra
falsificación, que involucra enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y un catálogo grande de delitos, pero que te detienes porque es de fuero o es de competencia local. Y como quien realizó esos delitos es precisamente la autoridad local, pues se protege. Claro. Pues no, esto es de carácter nacional, Claro. es una procuraduría, digamos, hay reformas al 102 constitucional para decir, sí, el Ministerio Público, para los delitos de corrupción, que son este catálogo, cuenta con esta estructura. Y el resto de los delitos, el Ministerio Público como lo conocemos. Había que darle un nombre y se lo dimos de Fiscalía, porque ese es el trabajo de investigación. Sigamos hablando de esta fiscalía que propones, Ricardo, después de un breve corte.